Entonces empezamos. Ya vamos a empezar con la oración. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a los espíritus superiores, a nuestros mentores, a quienes nos guían en este camino de enseñanza. Y quienes nos ayudan siempre en ese conocimiento, en aprendizaje, para guiarnos en sabiduría, en conciencia y lograr entender a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Vamos a también agradecer a quienes están presentes acá. Que así sea. Que así sea. El tema que nos toca hoy es el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, los obreros de la última hora, es el título. Los obreros de la última hora es el capítulo 20. Es un tema corto, pero que tiene un bonito mensaje y bien entendible. Siguiente, por favor. Vamos a tratar de entender que los obreros es una parábola, es el título de una palabra que viene y enseña en su tiempo Jesús. Y los obreros del Señor somos todos aquellos que estamos en el camino hacia la evolución, ¿no? Entonces en la parábola nos da este mensaje, nos invita a entender de esta forma y nos guía con enseñanzas de una buena conducta, no solo para la parte laboral, sino para toda la actividad que realizamos nosotros acá en esta actividad terrenal y vida terrenal que tenemos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Irma. En este punto vamos a tocar lo que es la parábola. Vamos a hacer una descripción de la parábola que viene como un mensaje y dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, también ustedes venid a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la sexta y novena hora e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron. Y ellos respondieron, porque estamos aquí porque nadie nos ha recibido, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, ustedes también pueden ir a la viña y recibirán lo justo en cuanto al pago. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Siguiente, por favor. Los que llegaron a la hora 11, es decir, los que llegaron a la última hora a trabajar, percibieron un denario cada uno.
Al venir los primeros pensaban que cobrarían más que los que habían cobrado o como últimos, ¿no? Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Cuando lo tomaron, murmuraron contra el amo, diciendo, a estos últimos que han trabajado solo 1 hora, los has equipado, se les ha pagado lo mismo que lo que hemos soportado el peso de todo el día y del calor. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? Le pregunta el amo. Entonces, Jesús termina diciendo, los últimos serán los primeros. Así es como termina esta parábola, ¿no? Ahora, un poquito explicando lo que pasa aquí en la parábola, son personas, obreros que llegan a la viña a trabajar en distintos horarios, pero al final el amo decide pagar, el que contrata decide pagar la misma cantidad, un jornal a todos, sin considerar o sin disminuir el tiempo de horario menos que han trabajado los demás. Entonces, para los que han llegado primero les ha sido muy injusto haber recibido lo mismo que los últimos. Pero ¿dónde estaba la justificación del amo? En que él dijo, yo en ningún momento he convenido, les he hecho daño a los primeros, porque él ha sido justo en seguir cumpliendo el pago que se ha comprometido de inicio. Ahora bien, aquí podríamos entender de que en el momento que él pregunta al que estaba todavía en la plaza a última hora, le pregunta, ¿y sigues aquí? ¿Por qué sigues parado? ¿O por qué sigues esperando? Y era porque a nosotros nadie nos ha contratado. Entonces, se puede decir que son personas que han mantenido una fe o una esperanza de querer todavía percibir algo de dinero, de ingresos durante ese día, y no se dieron por vencidos, ¿no? Porque pueden haber algunos que pasan media mañana y ven que nadie los contrata y prefieren irse y regresarse a sus casas, no trabajar, pero hay personas que pueden ser perseverantes, entender que pueden todavía lograr algo en ese día y no perderlo, y siguen con esa fe, esa esperanza de continuar. Entonces acá es donde él dice, vas a trabajar y decide pagarle lo mismo, porque él había permanecido firme en su lugar, ¿no? De esperar que alguien lo contrate. Siguiente, por favor. Vamos a entender que nosotros estamos viviendo en una etapa actual de expiación y pruebas, y que estamos entrando a una etapa de regeneración. Entonces, como nosotros todavía seguimos ya en esa culminación de vivir y atravesar esta etapa de expiaciones y pruebas, son nuestros trabajos y nuestras pruebas que nosotros tenemos que aprender a trabajar para para lograr esa moral elevada, ese conocimiento acumulado que al final va a tener una recompensa. Serán trabajos tal vez en un futuro desde los planos más elevados, ¿no? Y ya uno trabajará desde lugares mucho más, vendrán con mejores conciencias, morales más elevadas en una siguiente reencarnación, o simplemente desde otros planos más elevados donde seguiremos trabajando, pero una vez atravesado estas etapas de expiaciones y pruebas, que son precisamente estos momentos, ¿no? En los que nosotros decidimos continuar, estar firmes, mantenernos en el trabajo y seguir trabajando en nuestra evolución.
Siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta que cuando uno se encamina en un trabajo, en ese caso nosotros estamos en el trabajo de elevar y trabajar en nuestra moral, en nuestras actitudes. Y como decía, ¿no? No siempre se trata de un plan laboral, sino de cualquier actividad que nosotros podamos hacer. Eh, y quienes quien emplee las horas destinadas al trabajo del día en cometer hechos reprensibles que blasfeman contra Dios, derraman la sangre de sus hermanos o causan ruinas de los hombres que confiaron en uno, abusan de la inocencia de los demás. Entonces, estamos hablando de personas que han perdido la oportunidad de poder avanzar porque se han entretenido en hacer el mal o dañarse ellos mismos, ¿no? Porque no han avanzado. Su moral estaba tan baja que su inconsciencia les hacía actuar equivocadamente. Todo es aprendizaje y aún habiendo escogido el camino de la pereza, desde luego que la recompensa no será nada buena. Y se pone la ley de causa y efecto en acción en este tipo de acciones, ¿no? Es cierto que no se dará nuevamente el trabajo, ya que nos conocieron con mañas, a quien no pudo responder como se esperaba, entonces no va a ser recontratado. Pero nosotros, en ese infinito amor que conocemos de Dios, sabemos que en alguna oportunidad se nos dará que en algún momento se nos dará una nueva oportunidad y tal vez no en el mismo lugar, no con las mismas personas, no en la misma vida, pero en otro momento cuando ya hayamos aprendido, tendremos esa nueva oportunidad eh, cuando realmente haya existido ese cambio en nosotros, ¿no? Y ese arrepentimiento de una acción mala anterior. Siguiente, por favor. Vamos a relacionar un poquito también con la película Nuestro Hogar, donde hay un pasaje donde se le ve a la señora Laura hablando un poco sobre este proceso de trabajo que incluso se tiene en el plano espiritual, ahí en las colonias. Dice, así como se tienen oficios laborales, también en el plano espiritual se sigue trabajando y estudiando. En la colonia, en nuestro hogar, también se puede ver a quienes se esfuerzan y reciben como pago el bonus hora y adquieren justos derechos recibiendo provisiones de pan y ropa. Y los que se esfuerzan obtienen ciertas prerrogativas, como obtener una casa, vestir de diferente manera, compartirlo con quienes los acompañan. También existen los beneficios de mayor sacrificio, con una remuneración duplicada o triplicada incluso, ¿no? Pero la señora Laura también aclara que los encarnados simplemente estamos ensayando el espíritu de servicio. Ese es el mensaje que da en esta película. Nosotros como encarnados estamos simplemente haciendo un ensayo, estamos atravesando como una especie de trabajo, ensayo, porque lo que nosotros estamos aquí aprendiendo a trabajar en diversos sectores, esta ganancia terrestre material es un lucro transitorio, porque todo lo que nosotros adquiramos acá como beneficio material, económico, cuentas bancarias y demás, llega a ser simplemente algo muy material, donde incluso cuando muchas personas se dedican solo a acumular, dejando de cuidar lo moral, que es lo que también debería de seguir eh, formándose en cada uno de nosotros, y dejan de lado eso y solamente se dedican a acumular más casas, más bienes, movilidades y demás, quedan en llega a ser también un momento de expiación y pruebas, ¿no? Para uno. Y más aún cuando estas acumulaciones de bienes
y material no les hace mucho bien a nuestros familiares que dejamos como herencia. Y terminan muchas personas, muchos familiares de ellos, más bien entre pleitos, problemas, incluso hasta asesinatos, donde se hacen daño entre ellos por adquirir lo que se ha dejado como herencia. Hay esa ciclicidad en las personas que cuando el abuelo ha trabajado y se ha esforzado demasiado, el hijo disfruta, el nieto lo gasta, o el hijo lo gasta y el nieto vuelve otra vez lo pierde todo el hijo y el nieto vuelve otra vez a querer, a tener que empezar de cero, ¿no? Entonces esa ciclicidad también en las vidas de las personas se da cuando el dinero no está bien manejado y la moral de las personas no les ayuda en ese trabajo y beneficio de adquirirlo. Siguiente, por favor. Vamos a aclarar antes que el materialismo hace esclavos. Grande es la siembra y pocos son los trabajadores, dice. Trabajar en los valores al momento de realizar nuestro trabajo. Es algo que nosotros no tenemos que dejar como algo muy importante en lo que estamos haciendo. Los buenos espíritas, queridos míos, dice en el Evangelio, todos ustedes son trabajadores de última hora. Vinieron cuando fueron convocados, más temprano o más tarde, para la encarnación cuya cadena arrastraron por siglos. Ha llegado el momento de que reciban el salario. Es hora de reconocernos como hijos legítimos de Dios, ¿no? Tal vez ese es el mensaje mayor que nos ha venido a dar Jesús en esa venida que vino acá, en el que vino a hacernos reconocer a nosotros mismos de que nosotros somos hijos legítimos de Dios, ¿no? Somos parte de esa energía tan grande. Y acá, en esa diapositiva, trata un poquito de jerarquizar quiénes son, según la parábola, esos primeros obreros que han llegado a la primera hora a la viña, a trabajar en la viña, quiénes son los que han llegado como a mediodía y quiénes son los que han llegado a última hora. Y ahí se ve una escala. Dice, los obreros llegados a la primera hora son los profetas, así como Moisés, Abraham, Noé, ¿no? Quienes han venido a dar profecías y a guiar a las personas. Y todos los que iniciaron, que marcaron las etapas del progreso humano, etapas que se prolongaron a través de los siglos por obras de los apóstoles. Bueno, estas serían las etapas que le siguen a estos profetas, serían los apóstoles, los mártires, los padres de la iglesia, los sabios, los filósofos, dice. Esos serían los segundos, que habrían llegado como a mediodía, ¿no? Y dice, finalmente serían los espíritas, los que llegan como a la última hora. Estos que llegaron de último término fueron anunciados y predichos desde la aurora del advenimiento del Mesías y recibirán la misma recompensa. A ver, si nosotros un poquito analizamos esto, aquellos profetas que han iniciado este progreso de evolución del humano, han ido desde inicios, ¿no? de la etapa humana, viniendo con mensajes, tratando de guiar a la gente, y luego llegaron los filósofos, aquellas personas que han sido guiadores de religiones, mártires que han tratado de encabezar tal vez algunas historias humanas. Entonces todos ellos también han sido parte de ese proceso, en los que nosotros también podríamos haber sido en encarnaciones anteriores quienes han seguido esos procesos, ¿no? Pero
ahora, en estos tiempos, los espíritas serían quienes están llegando a, a esa última hora en el momento exacto y con la conciencia tal vez un poquito más clara de entender mediante el espiritismo lo que nos lleva a la evolución de conciencia y a la moral, y cómo evolucionar la moral, ¿no? Siguiente, por favor. Los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre y porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos. Dios bendice la solidaridad. Por otra parte, muchos de esos antecesores vuelven a vivir hoy o vivirán otra vez mañana, a fin de concluir la obra que comenzaron en el pasado. Ya conscientes de la profunda justicia de Dios, ya no se quejan, sino más bien ahora lo adoran, ¿no? Entonces es una forma de entender este proceso, donde Dios nos va a poner como en primer lugar a quienes nos hemos mantenido firmes, hemos continuado y hemos seguido avanzando para llegar a un entendimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Dos o tres acciones que entorpecen este avance moral. Podríamos mencionar aquí la mala voluntad, el procrastinar, la pereza, dice. Si la pereza y la mala voluntad lo dominaran, él no habría recibido el salario del obrero, sino el de la pereza. Esto se refiere a quienes dejan de luchar, dejan de avanzar, a quienes han llegado como a primera hora y no han hecho un avance, sino se han detenido. Siguiente, por favor. Para este entendimiento, vamos a mencionar como un objetivo analizar los aspectos que conllevan la aplicación de la doctrina espírita en el ámbito material y sus efectos en el ámbito espiritual. ¿Qué estamos haciendo para lograr nuestra evolución? Para llegar lo más antes posible a ella. Aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros podemos meternos en un acto laboral o una actividad cualquiera, siempre tenemos que hacerlo viendo no desde la individualidad, sino más bien desde cómo podemos lograr formar un proyecto, concluir un proyecto uniendo fuerzas o ayudándonos con los demás y viendo un bien común para con quienes vamos a trabajar y para quienes vamos a trabajar. Entonces es una forma de ver más al prójimo como parte de nosotros en este andar, ¿no? El trabajo en equipo siempre va a ser mucho más relevante. En las instrucciones de los espíritus también nos mencionan las misiones de los espíritus. Y aquí en el ítem 4 dice, temer a la tempestad que se escucha, que arrasará con el viejo mundo, más bien bendecir al Señor y los que mantuvieron la fe y que como nuevos apóstoles de la creencia revelada, predicando nuestra evolución moral. No obstante, tener presente que entre los llamados al espiritismo, muchos se han desviado. Estar siempre atentos a nuestro camino y tomar el camino de la verdad. Entonces acá también nos sigue reflexionando de que nosotros podemos percibir o entender de que podría estar viniendo tal vez tiempos más difíciles, tiempos que incluso pueden dar un cambio total a esta vida actual que estamos viviendo, pero como nos hemos mantenido en fe, hemos tenido esa esperanza de llegar al final, seguimos firmes, esperando,
como el obrero o ese obrero que estaba esperando en la plaza hasta la última hora para ver quién lo contrataba. Entonces nosotros estamos de pie, también esperando mantenernos con esa fe y esperar hasta el final y no dejar que esos problemas o conflictos que pudieran venir en un futuro nos detengan o nos perturben o nos hagan caer en miedo o en temor o nos derriben, ¿no? Sino más bien que nosotros continuemos, avancemos eh, como apóstoles ahora, ¿no? Predicando o ayudando o enseñando y practicando lo que entendemos nosotros de lo que es la evolución moral espírita. No obstante, tener presente que entre los llamados al espiritismo, muchos se han desviado, dice, y esto es un poquito, vamos a decir, muy humano, porque muchas personas, claro, tenemos el entendimiento y el conocimiento. Ahora sabemos que mucho conocimiento, mucha lectura, mucha información no nos hace buenos. Lo que nos hace buenos es saber ese conocimiento, pero ponerlo en práctica. Saber que lo que estamos haciendo está bien y estamos mejorándonos. Tal vez nosotros podemos tener el conocimiento, pero por equivocaciones humanas cogemos un camino equivocado y hacemos daño a alguien o cometemos una injusticia o simplemente dejamos de trabajar y ese sería un error, ¿no? Entonces aquí nos invitan a tomar siempre conciencia y tomar el camino de la verdad. Siguiente, por favor. Continuando en este ítem, hay una pregunta que se hace, dice, si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿y cómo reconocemos al que sigue en el camino del bien? Y la respuesta dice, los reconocerás porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconocerás por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Los reconocerán por los triunfos de sus principios. En cambio, los que falsean el espíritu de esa ley para convertirla en un peldaño, solo un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición, serán apartados, ¿no? Entonces aquí nos dice que el hecho de poner en práctica ese conocimiento nos hace personas que nos reconozcan simplemente por nuestras acciones, por nuestros pensamientos y no por y todo aquello que hagamos con ningún desinterés, ¿no? Personal. Y quienes no estén y quienes más bien quieran valerse de esta enseñanza para lograr algo como dice aquí, por vanidad o ambición, serán apartados. La misma espiritualidad los va a apartar. Acá podemos ver en la imagen a una persona mayor y a un niño. El hecho de que esta persona mayor tenga gran conocimiento por la edad que tiene, por los años vividos, no refleja que la moral sea mayor, que sea igual a la de los dos. Puede que el niño en su evolución haya venido con mayor moral que la persona mayor. Entonces, el conocimiento o la edad no cuantifica la moral que tenga el espíritu como ser, porque puede venir ya un niño mucho más evolucionado que un ser o una persona de mayor edad. Siguiente, por favor. En el siguiente título de la instrucción de los espíritus, los obreros del Señor, en el ítem 5, dice, habéis llegado en el tiempo en que han de cumplirse las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad.
como hemos dicho, estamos entre dos etapas, ¿no? Terminando una etapa de expiación y pruebas para entrar a una etapa de regeneración. Entonces dice, felices los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro motivo que la caridad. En ese ítem también nos ratifica que nuestro trabajo va a ser recompensado con ese salario que nosotros estamos esperando. Siguiente, por favor. Felices los que hayan dicho a sus hermanos, hermanos, trabajaremos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Decimos que la unión es nuestra, yo pienso que va a ser nuestra fortaleza mayor si en algún momento necesitamos avanzar y nos quedamos solos. La unión con los que estén a nuestro entorno y quieran caminar de la misma manera nos ayuda a avanzar más rápido y nos ayuda a avanzar más seguros de poder concluir y llegar a lo que queremos lograr. Siguiente, por favor. Aquí con un mensaje de reflexión. Si estamos pensando pruebas es porque podemos hacerlo. Dios siempre está con nosotros. La diversidad establece la armonía de la naturaleza. Cada estilo de flor tiene su individualidad. Entonces, cada uno de nosotros es diferente a los demás. Como no podemos, esto es como querer comparar, digamos, la luz del sol no se puede comparar a la luz de un fósforo. Entonces, en los días de conflictos no hieras a los demás, saber entender para saber auxiliar. Nosotros podemos estar en la postura del que puede auxiliar como en la postura del que puede ser auxiliado. Entonces, cada quien está en su momento y esa diversidad es la que en algún momento nos va a hacer que nosotros nos unamos para dar continuidad a este avance, tal vez unido y donde nos entendamos entre todos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya como conclusión, aquí un mensaje dice, desde el momento que adquirimos el conocimiento del espiritismo, debemos ir enseñando y practicando actos de buena moral, y sea así nuestro camino constante. Siguiente, por favor. Como espíritas tenemos el compromiso de caminar por el camino de la evolución y ayudar a quien camina a nuestro lado. Ese es el mensaje final que vamos a dejar en esta lección. Para mí ha sido muy bonito entender de que el último obrero que ha llegado a la viña para trabajar y se le ha pagado con justa razón un salario es porque el dueño, el amo lo ha decidido así, porque él simplemente estaba esperando que alguien lo contrate, no por pereza ni por nada, trabajó solo una hora, sino porque él esperaba con mucha fe y mucha esperanza de poder lograr lo que él había, su propósito, ¿no? Él estaba esperando el propósito de conseguir su trabajo y llevar su salario. Y se le ha dado la oportunidad, ha terminado, y en conciencia, todos los que estamos dentro de este camino de la espiritualidad, el espiritismo, tenemos ya este compromiso bajo este conocimiento de que debemos de caminar siempre con esa fe, esa esperanza y siempre ayudándonos entre todos. Esta es, y así termina, es lo último. Si alguien quisiera alguna pregunta, algún aporte a este tema. Sí, un comentario. También me ha llamado mucho la atención esa parábola, que creo que ya la había escuchado, pero nunca había reparado muy bien.
y es rescatable, ¿no? Lo que dices vos, Marlene, pero también es rescatable, para mí lo que me llamaba la atención también es, evidentemente el obrero no estaba de flojo porque quería, o sea, no estaba sin trabajar porque quería, o sea, por flojo, sino porque nadie le daba la oportunidad, ¿no? Y eso ha visto el dueño, digamos, y le ha contratado y le ha pagado porque ha visto también la necesidad de él, ¿no? Pero también llama, a mí me ha llamado la atención y pienso que también es otra reflexión que podemos sacar, especialmente yo saco esa reflexión, de que el dueño, en este caso el empleador, tiene el derecho de contratar como él crea conveniente, ¿no? Claro que en beneficio del obrero, ¿no? Nunca tampoco en perjuicio, pero sí tiene el derecho de contratar como él crea conveniente y de acuerdo, digamos, a su sabiduría, a la observación que ha tenido en cada obrero, tiene el derecho de contratar y los obreros no tienen que mironearse, ¿no? Si con un obrero contrató de una manera, bueno, pues así han aceptado ambas partes. Y si por alguna circunstancia con otros obreros contrata de otra manera, pues también se tiene que respetar, ¿no? Porque son otras las circunstancias. Entonces, realmente me reflexiona esos dos aspectos también. Solo eso. Gracias, Ligia. Sí, es importante, ¿no? Entender eso, que al final uno no, es un convenio dado en dos distintas modalidades, pero ninguno ha sido injustamente pagado, ¿no? No han sido dañados, sino más bien se ha cumplido con lo que se ha dicho. Exacto. Sí, el mensaje mayor es de que eh, nosotros estamos aquí eh, para continuar, ese proyecto y tratar de culminarlo bien. Ese sería nuestro gran reto, ¿no? Como sacarnos la libreta de aprobación. Si alguien tuviera algún comentario más, podemos cerrar. Vamos a dar entonces la oración de cierre. Vamos a agradecer otra vez más, una noche más, de terminar un tema que también nos viene con mucho enseñanza, aprendizaje para nosotros, de ayudarnos a continuar con el libro del Evangelio, que es uno de los libros más destacados de Allan Kardec, de la doctrina espírita, y que nos deja enseñanzas, ¿no? Y nos invita a que todos nosotros también sigamos continuando en nuestras casas leyendo. Este tema era muy corto, son temas de muy bonitos mensajes. Invitarles a todos para que lean en sus casas, con sus familias, les hagan partícipes de estos temas y de las reflexiones que nos traen. Vamos a dar gracias también a los mentores, a nuestros guías, que también nos llevan a estos conocimientos, nos hacen reflexionar, nos hacen entender y nos llevan a ayudarnos más a nosotros y poder entender la vida que nos está aconteciendo y con nuestros familiares más. Vamos a agradecer a Juan, a quienes también nos guían acá, a Irma, para que estas enseñanzas nos sigan uniendo como grupo y nos sigan fortaleciendo para que nuestra moral siga creciendo. Que así sea.